para que cuando fuere viejo no se apartará de él. En estos tiempos parece que los hijos ahora son la autoridad en lugar de los padres. Ahora los hijos son los que mandan. Esto es lo que pasó con Elí. Les dio, obviamente amaba a sus hijos, pero ahora en lugar de instruirlos, corregirlos, darles dirección, permitió que hicieran lo que quisieran. Y Dios desechó a Elí. Como padres, nosotros tenemos el deber de exhortar a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están bajo nuestro techo, nosotros somos los responsables de darles dirección, de darles, de enseñarles la palabra de Dios. Cuando ya no están en nuestros hogares, cuando ya hicieron su propio hogar, bueno, ya terminó nuestra responsabilidad. Pero cuando están en nuestros hogares, nosotros, cuando dependen los hijos de nosotros, nosotros tenemos la autoridad. Elí no tuvo autoridad sobre sus hijos. Y entonces la escritura dice, ¿por qué fue desechado? Porque honró más a sus hijos, permitió que hicieran de todo, permitió que se comían lo consagrado para el Señor, permitió que ellos deshonraran a las vírgenes que iban a servir en el templo. Y Dios todo lo ve. Amén. Dios todo lo ve. Entonces tenemos que aprender. Entonces, la palabra, les vuelvo a recordar, deshonrar o honrar significa que nosotros tenemos que honrar a Dios, alabar a Dios, estimar a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios, admirar a Dios y retribuir su gran amor hacia nosotros. ¿Qué significa esto? Que Elí no hizo esto. Y Elí sabía que Dios lo había puesto como sacerdote, pero Elí se le olvidó. Se le olvidó que Dios lo había puesto ahí. Entonces vemos a un Elí que deshonró a Dios. Y ya vemos lo que dice la escritura: has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Por qué? Dice la escritura, porque hollaron sus ofrendas. Y hollar es profanar, humillar, quebrantar, agraviar, ultrajar, abatir, despreciar y pisotear. Esto era lo que hacían los hijos de Elí. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere derramar bendición sobre nuestras vidas, pero nosotros somos los responsables de recibirlo o de rechazarlo con nuestras actitudes. ¿Qué pasó con Elí? Tuvo en poco la palabra de Dios. Varones, esposas, no tengan en poco la palabra de Dios. Entró en desobediencia. Al tener en poco la palabra de Dios, entró en desobediencia. Dios dejó de ser el número uno en su vida, de la vida de Elí. Entró en un conformismo. No les enseñó el temor a Dios a sus hijos. Y es por eso que en el 2:12 menciona y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué no tenían conocimiento de Jehová? Porque los padres a veces nos ocupamos en tantas cosas que descuidamos el área espiritual de nuestros hijos, cuando no debe ser así. Tenemos que enseñarles lo espiritual a nuestros hijos, porque esto es lo que les va a sostener en la vida. Ya se los he dicho muchas veces, yo fui instruido estrictamente desde muy pequeño en las Sagradas Escrituras. Mi padre era un hombre disciplinado con nosotros para enseñarnos la palabra de Dios. Lo primero que hacíamos era aprendernos los libros de la Biblia. Y después lo que son los proverbios, de memoria el proverbio 3. Y cuando ya no estuvo mi padre, eso me sostuvo a mí.
¿Qué razón tiene la palabra de Dios? Pero los padres son los primeros que deben de estar ahí. Los padres son los primeros que deben estar metidos en las cosas de Dios, metidos en la palabra de Dios, porque si no es así, entonces los hijos no lo van a hacer. Tenemos que honrar a Dios, porque no sé si pueda entenderlo, comprenderlo, pero vean en qué situación se metió Elí por complacer a sus hijos. Entonces, por complacer a sus hijos, la palabra viene a Elí y le dice, porque yo honraré a los que me honran. Y Dios le está diciendo, Elí, tú me has deshonrado, y no solamente Elí, tú has despreciado y me has tenido en poco. Son duras palabras, pero tenemos que conocerlas. Porque ¿cuántos de ustedes quieren llegar a la presencia de Dios? Porque ¿cuántos de ustedes se quieren ir al infierno? ¿Cuántos de ustedes quieren irse al infierno? Toco madera, pastor, ¿no? Sí, es cierto, nadie se quiere ir. Pero veamos, Elí, un hombre, Dios vio algo en Elí. Y obviamente está aquí para que nosotros no pasemos por esto. Porque a veces como padres, yo creo que sí cometemos errores. Pero para esto tenemos la palabra de Dios, para enderezar nuestro caminar hacia Él. Por lo tanto, Elí no aprendió, tanto así que en lugar de cuando viene la sentencia va a ser desechado, tus hijos van a morir, y Elí solamente se levanta y dice, pues tú eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Si esa voz viniera a su vida, ¿qué hiciera usted? ¿Sabes qué, Eli? Tú ya vas a ser desechado y tus hijos van a morir. ¿Qué hiciera usted? No, pues yo corro a Dios, Padre, perdóname. Dame una nueva oportunidad. Perdona a mis hijos. ¿Se acuerdan de Job? Dice la Escritura que todos los días oraba por sus hijos. ¡Qué maravilloso! Todos los días oraba por sus hijos. Yo creo que oraba una hora por cada uno de ellos. Eran 10. Señor, a lo mejor mis hijos pecaron, Señor. Dios, perdónalos, dales una nueva oportunidad. No les tomes en cuenta este pecado. Y todos los días se la pasaba así. Oh, qué maravilloso es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro ejemplo, para que aprendamos, para que podamos vivir en paz en esta tierra y así lograr estar en la presencia de Cristo. Esto se escribió para nuestro ejemplo, pero si no lo sabemos, si no lo leemos, entonces ¿cómo vamos a salir adelante? Qué peligroso es entonces deshonrar a Dios con nuestras actitudes. O agrado a Dios o agrado a mis hijos. Y yo creo que todos deberíamos decir, Dios, líbranos de dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. O le tenemos más temor a Dios o le tenemos más temor a nuestros hijos. Yo prefiero que mis hijos entren a la vida eterna y tengo que tomar decisiones. Gracias a Dios porque mis hijos, tengo 4 hijos, ya todos son independientes. La única que está conmigo es mi hija. Pero siempre estamos ahí, listos. Y aún todavía exhorto a mis hijos que ya tienen una vida aparte, yo los sigo exhortando. Y mi esposa más le sigue exhortando a buscar el rostro de Dios, de leer la palabra, de agradar a Dios, porque esa tarea nunca se nos va a quitar como padres. Hasta el último respiro le diremos a Dios, Señor, te encargo a mis hijos. Y Dios dice, ok, yo lo voy a hacer.
¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que hizo mi padre. Cuando mi padre falleció yo tenía 11 años, pero él se acercó a Dios y le dijo, yo quiero que te hagas cargo de mis hijos, yo te encargo a mis hijos y somos 10. Y hasta hoy Dios lo ha cumplido. Pero algo muy maravilloso, una disciplina de aprendizaje de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos ha sostenido. Hasta hoy nos sigue sosteniendo y sigue siendo bendición para nuestras vidas. Si no hubiera hecho esto mi padre, yo no estaría hoy. Si mi padre no fuera disciplinado, estricto, yo no estuviera hoy aquí. Quizás ya estuviera muy perdido. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de ese gran varón que nos disciplinó con la palabra de Dios. Y esto es lo que nos sostiene, eso es lo que va a sostener a tus hijos, es lo que va a sostener a tu vida. No hay otra cosa que pueda sostenerlos en este mundo, en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que enseñarle el temor de Dios a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a honrar a Dios. Miren que nuestros hijos a veces de repente están jugando allí. O están viendo el celular. Hay que enseñarles a honrar al Señor. Tenemos que enseñarles que honren al Señor. Tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos. Todos nosotros, los que tenemos hijos, tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos. Porque si nosotros no somos ese ejemplo, entonces nuestros hijos no van a querer nada. Pero si nosotros nos esforzamos por ser fieles al Señor, Dios en algún momento hará algo asombroso. Porque así es nuestro Dios. Porque dice la Escritura, yo honro a los que me honran. Y si tú le honras, no sé cuándo, pero Dios te va a dar la victoria. Dios es fiel. Tenemos que vivir en el temor de Dios. Tenemos que decirle al Señor llorando, dirige mi vida porque yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Cada uno de nosotros no puede. A menos que el poder del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, es como vamos a lograr salir adelante. Menos no se puede. ¿Cómo estás honrando a Dios? No solo se trata de las ofrendas, porque ya lo sabemos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No solamente se trata de esto, se trata de cómo honras a Dios en tu hogar, cómo honras a Dios en tu matrimonio, cómo honras a tus padres, se trata de todo. Porque Dios quiere tu bien, Dios quiere nuestro bien, así es nuestro Dios. ¿Cómo lo honramos cada día? Isaías 1:11, vamos a ir a ver qué dice Isaías 1:11. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Escritura, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sacrificio de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo pueden subir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas, vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecida mi alma, me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Sí llevaban lo mejor, sí traían lo mejor, pero no tenían un cambio de vida. No querían cambiar su manera de ser. Y Dios lo ve absolutamente todo. Por eso les está diciendo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve que tú vengas a cantar muy bonito, a tocar muy bonito, a danzar muy bonito si no cambias de vida? Si no estás transformada, si no estás transformado, si llegas a tu casa y peleas, si sales peleado, si andas engañando, adulterando, tomando, fumando, ¿de qué le sirve? Aprender a hacer el bien, dice la Escritura, aprender a hacer el bien. Eso es lo que Dios nos está invitando hoy. Porque dice, yo honro a los que me honran. Eso es lo que tienes que saber, esto es lo que tú tienes que entender, esto es lo que tú tienes que escuchar. Dios honra a los que le honran. ¿Cómo le estás honrando? En donde te desarrollas, en donde te desenvuelves, en el trabajo, en donde quiera que estés, tú debes honrar a Dios. Porque Él quiere que tú y yo le honremos. Veamos a hombres que honraron a Dios y veamos hasta dónde Dios los llevó. Y si tú lo haces y yo lo hago, porque esto no solamente es para ustedes, es principalmente para mí. Hasta dónde Dios nos puede llevar si le honramos de todo corazón. Génesis 39:9. Vamos a ver a este varón en Génesis 39:9. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Todos unidos, como dice. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo honró este varón a Dios? Ya sabemos la historia. Esta mujer de Potifar vio a José, un hombre hermoso, y quería poseerlo a toda costa, pero se le ofreció. Y veamos la actitud de este varón. ¿Cómo yo voy a hacer este grande mal y pecar contra Dios? No, así es que se echa a correr. Amén, varones. Esto es honrar a Dios, apartarse del pecado, apartarse de lo malo. Esto es honrar a Dios. Te van a llegar propuestas de todo tipo, pero tú tienes que decir, no, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo, porque esto es verdad. Entonces vemos a un José que allí honró a Dios, demostró que Dios todo lo ve. Él sabía que Dios todo lo ve, que todo lo escudriña, y dice, ¿cómo voy a hacer esto delante de Dios? Puedo hacerlo y no se va a dar cuenta el patrón, pero no, mi Dios se va a dar cuenta, por lo tanto yo no lo puedo hacer. Prefiero las consecuencias, y ya vemos qué pasó. Y entonces vemos cómo Dios lo llevó a ser el segundo del rey. Y cuando hubo necesidad en la casa de su padre, él estuvo allí ya. Dios lo había preparado para una gran bendición para su familia. Así es el Señor. Entonces es una manera de honrarlo, una manera de recordar que Dios todo lo ve, y de esta manera honró a Dios y Dios lo honró a él. Amén. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Pues conozca la Escritura, porque de esa manera vas a aprender.
y Dios te va a llevar de bendición en bendición. ¿Cómo pues haría este gran mal y pecaría contra Dios? Oh, qué maravilloso cuando tú puedes decir, no, pues estarás muy hermosa, muy bonita, pero ¿sabes qué? No, yo amo a mi Cristo. Yo amo a mi Dios. ¿Y qué les parece la vida de Daniel? Daniel 1:8, ¿cómo dice? Hombres que honraron a Dios y cómo Dios los exaltó. Cómo Dios los llevó de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso no quiere decir que vivieron en un lecho de rosas, sino que ellos se enfrentaron a todos confiados en el Señor. ¿Cómo dice Daniel 1:8? Y Daniel propuso de su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¡Gloria a Dios! Daniel propuso. Entonces, cuando tú propones y dices, yo voy a ir a adorar a mi Dios, ¿ya estás honrando a Dios? Yo voy a ir a exaltarle a mi Dios, ¿ya estás honrando a Dios? Un hermoso canto que se ha cantado desde los 60, 70. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amados, una decisión firme. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y de esta manera honró a Dios. Entonces tú, cuando te invitan tus amigos, tus amigas a las fiestas mundanas, ¿qué vas a hacer? No es que es mi compadre, no es que es mi gran amiga. ¿Qué vas a hacer? Si tú vas y te dices que eres cristiana o cristiano, si tú vas, estás deshonrando a Dios. Y te aseguro que ahí vas a quedar avergonzado. Y este que era cristiano, y este dice que va a la iglesia. Hey, el diablo busca cualquier excusa para aprovecharse y avergonzarte. Pero, ¿por qué ir? Cuando ahora yo soy luz. Eso no debe ser, mi hermano. Aprendamos bien. Tú debes proponerte en tu corazón para no contaminarte, para que no te contamines con nada. Así, pero tú debes decirle, yo propongo no contaminarme. Si ellos dicen palabras vulgares, yo no. Si ellos dicen esto otro, yo no. Si ellos quieren robar, yo no. Si ellos quieren ir a hacer a los bares, yo no. Yo le pertenezco a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Porque los ojos del Señor, acuérdense, no lo entendemos o no lo entiendes. Los ojos del Señor están sobre ti. Se nos olvida que los ojos de Dios están sobre nosotros. Esto no lo debes olvidar. Dios está observando desde los cielos tu andar, tu proceder, tu actitud y todo lo ve. Por eso le dice al pueblo de Israel, ¿de qué me sirve todos tus holocaustos y tus ofrendas? ¿De qué me sirve? Si vives una vida en pecado, sí vienes ahorita, pero sales y sigues en pecado. No me sirve para nada lo que me estás trayendo. Y yo quiero tu vida consagrada a mí, dice el Señor. Y esto es lo que a Dios le agrada. Entonces vemos a un Daniel tomando una decisión, que esto debemos de hacer nosotros. He decidido honrar a mi Dios. Y veamos qué es lo que hizo Dios en Daniel 10. Daniel 10:11. ¿Cómo dice Daniel 10:11? Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré.
y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. Amén. Nada más porque él decidió no contaminarse, atrajo la presencia de Dios a su vida. Y todavía algo hermoso, Daniel, mi siervo muy amado. Tenemos que honrar al Señor. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, Daniel muy amado. ¿Amado por quién? Amado por Dios, porque desde jovencito él dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme. No crean que ya estaba viejo, porque había sido llevado cautivo a Babilonia y entonces eran de los más jóvenes, tendrían aproximadamente 17, 18 años cuando estaba ahí, pero él estaba convencido quién era Cristo. Amén. No sé si tú estés convencido quién es Cristo, pero Cristo es Dios. Cristo es el Salvador del mundo. Entonces vemos que hombres ya lo lograron y hombres que nos habla de la palabra de Dios, de cómo fueron honrados por Dios. Esto es lo que va a pasar en nuestras vidas si honramos a Dios. Hechos 11, vamos a ver qué nos enseña Hechos 11. 20 y 26. Hombres que ya honraron a Dios y cómo Dios los honró a ellos en gran manera. Hechos 11, 20 al 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo Dios los honró a ellos? ¿Ellos qué hicieron para que Dios los honrara? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? Predicando la palabra, predicando la palabra. Oh, amados, qué importante es esto. Ya vimos, Elí honró más a sus hijos, consintió más a sus hijos, y vemos que fue desechado. Ya vemos entonces a Daniel que honró a Dios desde jovencito y hasta donde Dios lo llevó. Vemos a un José que también honró a Dios, y vemos hasta dónde Dios los llevó. Entonces se cumple lo que dice la palabra: yo honro a los que me honran. Y vemos a los discípulos ser honrados por Dios por predicar su palabra, por anunciar su palabra. Y la mano de Dios estaba con ellos y no se apartaba la mano de Dios sobre ellos. Si tú hablas, honras a Dios. Pero si tú no hablas, estás deshonrando a Dios, porque tú conoces que Cristo es el Señor. Y si no le dices a otra persona que Cristo es el Señor, estás deshonrando a Dios. Y hay una consecuencia. Porque la Escritura nos enseña y nos dice que el que se avergonzare de él delante de los hombres, ¿qué pasa? Yo me avergonzaré, dice Cristo, de él delante de mi Padre.
Porque el que no habla es porque le da pena, o porque no quiere cambiar de vida, o porque no quiere servir al Señor. Pero el que habla es porque ha sido tocado por el Señor y no le da pena. Recuerdo que cuando empecé a buscar de Dios, aunque nací en un hogar cristiano, me alejé de Dios 10 años, pero cuando inicié y busqué al Señor, toda la gente se burlaba de mí. El hermanito, ay, el pastorcito, y bueno, pero como yo sé quién es mi Cristo, dije, no me importa, yo les hablaré. Y tenemos que hacerlo, y más en este tiempo, porque, ¿o será que aquel Dios no es el mismo de hoy? ¿Será que ya cambió? No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo y sigue exigiendo que le honremos, porque Él ya nos honró construyendo este gran planeta, poniendo todo lo necesario, y después de poner todo lo necesario puso al hombre y le dijo, ¿sabes qué? Llena la tierra, tú vas a tener autoridad sobre todo esto. Oh, qué honra tan increíble. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero si no lo logras entender, entonces no vas a poder honrar al Señor. Pero si lo logras entender, entonces vas a empezar a honrar al Señor y decirle, Señor, perdóname. Porque eso es nuestro Dios. Esto es honrar a Dios. Comunicar las buenas noticias. ¿Qué harás? ¿Honrarás a Dios o a quién honrarás? ¿Honrarás a tus hijos, tus amigos, tus vecinos? ¿Honrarás a tu cuerpo o qué harás? Como vemos, honrar a Dios también es enseñarles la palabra a nuestros hijos. Y obviamente tú debes ser el ejemplo a seguir de entrega y pasión por Cristo. Ya vemos que entonces honrar a Cristo es hablar de Cristo a la gente. Y entonces vemos una primera iglesia que andaban por el camino, por las sendas, hablando de Cristo. Y Cristo, ¿cómo los honraba a ellos? ¿Se acuerda? ¿Cómo los honraba a todos estos hermanos que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y se dedicaron a hablar por todas las calles, por todas las avenidas y por todas las sendas, a hablar de Cristo? ¿Cómo los honró Dios? Con señales y prodigios. Y la mano del Señor no se apartaba de ellos. Dios le dio tiempo a Elí para que cambiara de parecer, para que volviera al camino correcto, pero Elí no entendió. Por lo tanto, nuestro Dios es el mismo Dios. Nuestro Dios no cambia. Por eso la Escritura dice, yo Jehová no cambio. Por eso no habéis sido consumidos. O le honramos o qué haremos. O le honras o qué harás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le honraremos? O no, pues. O quizás cuando salga de aquí ya se me olvidó. Amados, esto es serio. Esto, vamos a ponerlo así, esto es de vida o muerte. Elí tenía, vamos a ponerlo así, tenía todo en sus manos para dejar bendición a su descendencia. Pero no dejó bendición sobre su descendencia porque él se conformó. Hermano, no nos conformemos. En Cristo hay más. En Cristo hay más. No debemos conformarnos. Debemos buscar constantemente la guía de Dios. Eso es lo más importante. Buscar la guía de Dios a través de su palabra para no cometer los mismos errores que ya se cometieron y nosotros salir victoriosos de este mundo. Porque le puedo decir algo. Todos vamos a morir. Amén. Aunque no diga amén, todos vamos a morir. Morir no es importante. Lo importante es cómo vas a salir de aquí. ¿Vas a salir reconciliado con nuestro Padre Celestial o
honrando a nuestro Padre Celestial o deshonrando a nuestro Padre Celestial. La decisión la tienes tú. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, perdónanos, Dios. Perdona a tu iglesia. Perdona a tu pueblo. Porque, Señor, Dios Todopoderoso, a lo mejor no te hemos honrado, a lo mejor hemos honrado más a nuestros hijos, a lo mejor hemos honrado más a nuestra esposa, a lo mejor hemos honrado más al esposo, a lo mejor hemos honrado más a los vecinos, a los amigos antes que a ti. Y hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a hacer lo correcto. Nos depositamos en tus manos, Padre. Gracias, Padre, porque yo sé que tú harás mucho más de lo que puedo pedirte, porque tú eres bueno en gran manera. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos, Padre, para que de esta manera te honremos. Porque, Señor, tenemos un adversario, Dios, que busca la manera de cómo destruirnos a través, Señor, de deshonrarte a ti. Pero el Señor lo reprenda. Señor, reprende a ese enemigo, Padre. Y hoy, Señor, te pedimos perdón y nos levantamos y estamos dispuestos, Señor, a honrarte, Padre. Porque ahora entendemos y sabemos que toda la gloria es para ti, que toda la honra y la gloria es para ti, Padre. En tus manos nos depositamos. Gracias, Padre, por darnos una nueva oportunidad en el nombre de Jesucristo. Amén.